En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el apartado de las gráficas polares. En este caso vamos a iniciar con lo que son los cardioides, que son gráficas en forma de corazón y que pasan por el origen. Estas se originan de una ecuación polar que tiene una forma particular, R igual a A más menos A seno de teta, o R igual a A más menos A coseno de teta. Al revisar esas ecuaciones así como están planteadas, lo que tienen como peculiaridad es que el término independiente de la ecuación, que es la primera A, y el coeficiente del segundo término son idénticos. Es decir, que si aquí fuese un 3, aquí tendría que ser 3 más 3 seno de teta, o podría ser 3 menos 3 seno de teta. Lo mismo sucede con la segunda forma, cuando es el coseno. Fíjense, el hecho de tener esa forma de A más menos A seno o A más menos A coseno me da un indicativo también para verificar que hay una serie de puntos que tienen un eje de simetría. Para los que son con la variable seno, por lo general la simetría la tienen en el eje Y, y los que son con coseno tienen la simetría con el eje X. Si revisamos por acá, si nosotros vamos a ver la representación de cómo quedan las gráficas, se nos presentan 4 casos. ¿Por qué? Porque tenemos ese más menos. Entonces, si se fijan, para el primer caso, cuando tenemos R igual a A más A coseno de teta, es como un corazón que se desplaza hacia la derecha del eje X positivo. Si yo tengo un R igual a A menos A coseno de teta, voy a tener siempre la forma de un corazón, pero que en este caso abre hacia la izquierda del eje X. Y si se fijan ustedes, les decía yo que hay una simetría respecto de uno de los ejes, ya sea de X o de Y. Cuando es el coseno, si ustedes se fijan, si yo graficara los puntos desde 0 grados hasta lo que es 180, es decir, desde acá, desde este punto, hasta 180 grados, desplazándome por acá, los puntos que me van a dar en ese apartado de recorrido hasta acá, de 180 en adelante, van a empezar a darme los mismos valores numéricos en las coordenadas. Lo único que va a cambiar sería el valor del ángulo con el cual yo voy a estar trabajando. Si se fijan en este, de igual forma, yo voy a tener que me voy desplazando porque empiezo con 0 grados hacia acá y llego a un punto en el cual llego a 180. De 180 para allá, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a repetir los valores numéricos de lo que sería R al sustituir el valor de lo que es teta. Ahora bien, si se fijan con los que están afectados con el aceno, si yo empiezo acá en 0,0, me voy a tener que desplazar para acá, ¿verdad? Es decir, bueno, sería en este punto de acá. Si yo empiezo por acá, que si es respecto de Y, posiblemente para graficar yo lo que voy a ver es que tendría o voy a ver la simetría entre, como siempre hago el recorrido antihorario, de 90 grados hasta 270. Y estos valores que yo obtengo acá van a ser simétricos con los que tendría desde 270 hacia esos 90 grados. Es decir, si grafico este lado, automáticamente obtengo los puntos que van a coincidir con los grados que van a existir de 270 grados a 90 de nuevo. Esa es la peculiaridad que tienen de diferente entre ellas dos, pero realmente cuando nosotros graficamos hasta 360 salen todos estos puntos. Esto solamente es una observación para que revisemos que cuando vayamos graficando pueden haber algunos elementos que nos facilitan lo que es la identificación de las formas que voy a ir obteniendo aparte de esto que tengo acá. Si se fijan, para este otro caso, como también es simétrica a lo que es el seno, en este era sumando. Entonces, ¿qué sucedía? Si se fijan, queda como un corazón, pero que abre hacia arriba en el eje positivo de la Y. Cuando es restando, A menos A seno de teta queda un corazón, pero en este caso con la mayor parte del cuerpo de él hacia abajo. Y aquí de igual forma, este tiene una simetría, si se fijan, respecto a lo que es el eje Y. Ya que si yo graficara lo que es de 90 a 270, va a ser lo mismo que vaya de 270 hacia 90 de nuevo, cerrando lo que es el recorrido antihorario.
Ahora bien, veamos el primer ejemplo. Graficar la ecuación polar definida por R igual a 1 menos coseno de teta. Quiere decir que va a ser de este tipo, mira. Que cuando nosotros terminemos de graficar los puntos nos tiene que quedar como esta. Entonces, verificamos lo que les coloco acá. Se puede verificar que corresponderá a una gráfica con la forma del literal B, donde A es igual a 1, porque si se fijan, 1 es el valor que acompaña acá y 1 es el coeficiente que tiene el coseno para que exista. Entonces hacemos lo mismo, se pueden utilizar ángulos ya sea en radianes o en grados y los puntos deben ser los mismos como se desarrollará a continuación. Y si fijamos acá como lo hice en la anterior, que solamente eran unas gráficas más sencillas, empiezo desde 0 grados hasta lo que son 360 grados. Entonces si reviso, lo que voy a hacer es con la calculadora ir punto por punto y escribir la ecuación en un espacio adecuado para tener los valores numéricos. Si se fijan para el primer caso, 1 menos el coseno de 0. Entonces no pongo de un solo la cantidad numérica, sino que me voy, es 1 menos el coseno de 0, que es 1. Entonces tendría 1 menos 1 igual a 0. Mi primer punto es 0,0. ¿Ya? Segundo punto, en 45 grados, entonces tendría 1 menos el coseno de 45, entonces 1 menos 0.7071, al hacer la resta me va a dar aproximadamente 0.29, lo estoy dejando con dos cifras decimales para que no se nos haga tan grande el número y en los espacios que tenemos que colocarlos, porque como solo es para graficar no habría tanto problema. En el siguiente, 1 menos el coseno de 90 grados, pero en 90 grados solamente tengo un valor numérico sobre el eje Y, por lo tanto va a ser el coseno de 90 de 0, quedándonos el número 1 por acá. Luego me paso al siguiente, si se fijan, la parte de gráfica la estoy haciendo de 45 en 45, de 0 a 45, 45 más 45 que son 90 grados, que es lo que he colocado por acá. Entonces me voy a coseno de 135. En 135, el coseno de 135 es un valor negativo. Si se fijan, idéntico a este, pero negativo. Entonces, como era restado, menos por menos me va a dar más, es decir, que va a ser 1 más 0.7071, lo cual se convierte en 1.71. Entonces la coordenada es 1.71, 135 grados. El siguiente 180 grados, es decir, acá en este punto tendríamos 1 menos el coseno de 180, donde el coseno de 180 es menos 1. Y menos por menos de nuevo va a dar más y tendría 1 más 1, dándonos el valor numérico de 2 y la coordenada de 2,180. Luego, reviso el siguiente punto, 1 menos el coseno de 225. Si revisan ustedes hasta acá, como esta es con coseno, quiere decir que tiene una simetría respecto al eje X. Acá. Entonces, si yo grafico los puntos desde 0 hasta 180, quiere decir que de 180 en adelante se van a empezar a repetir los valores numéricos de R. Es decir, en 225 tendría que darme el valor que me dio en R de 135, es decir, 1.71. Y si se fijan acá, es el numerito que aparece. El de 270 tendría que coincidir con el de 90, es decir, de 1, que acá está. ¿Y por qué? Cuando vengo y evalúo, reviso qué. Aquí si digo 1 menos el coseno de 225, donde sería el coseno de 225 es igual a menos 0.7071. Por el menos de acá se suman. Luego el otro, 1 menos el coseno de 270, donde el coseno de 270, por estar en el eje Y, es igual a 0. Nos queda de nuevo ese valor de 1. Si se fijan, así es como nos van a ir variando. El siguiente, el penúltimo, tiene que ser 0.29, es decir, 1 menos el coseno de lo que es 315, es decir, 1 menos 0.7071 y nos da 0.29. Lo más recomendable es que ustedes lo vayan practicando también. Y nos vamos al de 2pi, donde sería el coseno de 360, que es igual a 1 positivo y 1 menos 1, que nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, si revisamos, habría como una correspondencia, si lo quiero ver así. Antes de lo que es 180, si se fijan como es simétrico respecto al eje X, estos dos
Si se fijan, lo que cambia son los grados que tienen, pero el valor numérico de R coincide. Revisen este otro de acá. Me puedo ir acá, pero lo malo es que me voy a interferir con este gráfico. Este de acá con este de acá, si se fijan, es 1,270, 1,90. Revisamos este otro, 0,29 con 45 y 0,29 con 315. Y el primer punto que teníamos, 0,0, bueno, que es 0,360, que al final llega al mismo punto con 360 grados. La vuelta completa coincide de nuevo en 0. Y así es como nos queda esta forma. Lo más recomendable es que conforme yo voy haciendo esto, si se fijan, el primer punto es 0,0, que sería este. El siguiente punto 29 con 45 grados, me ubico 45 grados y me voy. Si se recuerdan, lo que es la parte de la escala, ustedes le ponen ahí, bueno, es más en el papel polar que les di para graficar, si se fijan, ahí pueden hacer ustedes las divisiones, creo que va de 1 en 1, y ahí deciden ustedes cómo lo van haciendo. Para este caso, si se fijan, está en punto 5, punto 29 dice que es acá, que es un apartado que estaría por acá, y de ahí solo se traza la circunferencia, que ya lo tienen ustedes en ese papel. Ahora bien, si se fijan, me voy de punto en punto. 0,29 con 45, que sería este otro punto de acá. Después 1,90. 1,90, que es este otro punto de acá. Luego me dice 1,71, 135. 135 son 45 grados más de 90, es acá. Luego, si se fijan, 182. Me voy acá, llego a 2 y con 180 grados. Cuando yo voy haciendo el recorrido en los ejes en sentido antihorario para la gráfica, si se fijan ustedes, empiezo con lo que sería ubicar el ángulo y luego ubico la distancia en el rayo que voy a graficar. Este sería respecto a lo que son una de las formas de cardioides. Ahora me vengo acá a lo que serían los caracoles o limacones de Pascal. Estos son cardioides o casos especiales de curvas polares conocidos como limacones o caracoles. Se originan de la ecuación polar que tenga la forma R igual a A más menos B seno de teta o R igual a A más menos B coseno de teta. Es decir, ahora si se fijan, el primer término va a ser un valor numérico, mientras que el coeficiente del segundo término va a ser un valor numérico cualquiera. ¿Ya? Si aquí es 3, aquí puede ser 5, puede ser 7, y lo mismo sucede por acá con la otra forma. Si se fijan, esta tiene una forma con el seno, forma con el coseno también, donde me dice que las que sean con seno posiblemente van a ser simétricas con el eje Y, y las que sean con coseno van a ser simétricas con el eje X, como lo vimos en el anterior. Entonces, aquí hay un detalle. Para identificar cómo es que va a ser la forma de este elemento, conviene efectuar lo que es estas relaciones que tenemos acá. Si se fijan, el primer caso podría ser si la relación de A entre B es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, entre 0 y 1, sin tomar el 1, va a ser un limacón con lazo interior de este tipo, que es esta que vemos acá. Luego, si la división de A entre B es igual a 1, vamos a tener un cardioide, es decir, idéntico al que hice aquí arriba, que si se fijaban es lo que hacía. Si lo que era el valor de A o del primer término, el coeficiente es 1 y el coeficiente del segundo era 1, 1 entre 1 me daba 1. Así hubieran sido 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5. Es decir, de ahí corroboro esa primera forma que vimos ahí. Luego, tendríamos la otra relación. Si el valor de la magnitud de A entre B está entre 1 y 2, pues entonces vamos a tener un limacón con un orificio O que es aplanado, que va a tener esta forma. Luego, revisamos, si se fijan es como un corazón, pero más abierto. Y luego tenemos si la relación de A entre B es mayor que 2. Vamos a tener un limacón convexo que más bien va a parecer como si fuera una circunferencia, que es este que está acá. Empecemos con este ejemplo de acá.
Me dice graficar la ecuación R igual a 3 menos el seno de teta. Entonces lo primero que hago es identificar quién es A y quién es B. En este caso, si se fijan, A es igual a 3 y el valor de B, y el valor de B va a ser igual a 1, que es el coeficiente que acompaña al seno, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer la división. Como me decía que era entre B, es 3 entre 1, es decir, 3, y corresponde a lo que es mayor que 2. Por lo tanto, se trata de ese limacón convexo. Si revisan, está con el seno. Quiere decir que este va a ser simétrico respecto al eje Y, y como está restando, tendría que tener una orientación más hacia lo que es la parte de Y negativa. Si se fijan, más o menos aquí está. Y aquí les coloqué yo. Bueno, yo siempre voy a empezar desde 0 hasta 360. Me dice que cuando tiene 0, como sería 3 menos el seno de 0, y el seno de 0 es igual número 0, entonces nos quedaría un número igual a 3, tendría 3,0. En el siguiente, con 45, 3 menos el seno de 45, donde el seno de 45 es 0,71. 3 menos 0,71 nos da 2,29, es decir, 2,29,45. Luego tenemos con 90, el seno de 90 si lo conocemos que va a ser 1, entonces sería 3 menos 1 es igual a 2. Luego 3 menos el seno de 135, y el seno de 135 es 0,71, nos da de nuevo 2,29, sería 2,29,135. Luego con 180 por estar en X, me dice que el valor del seno de un valor que esté en X es 0. Entonces sería 3 menos 0 y nos queda 3,180. El siguiente es 225. Seno de 225 ahora es menos 0,71. Entonces 3 menos 0,71 no se restan, sino que va a ser una suma, ¿verdad? Menos por menos va a dar más. 3 más 0,71, 3,71,225. El siguiente, seno de 270, va a ser menos 1, porque es que hay exactamente en el eje de la Y, pero en la parte inferior. Entonces sería 3 menos menos 1, es decir, 3 más 1, o 4, 4,270. Trasladándonos al siguiente, que son 315 grados, sería 3 menos el seno de 315 grados. Y el seno de 315 grados es menos 0,71. Entonces nos va a dar acá 3 más 0,71, es decir, 3,71,315. Y el último punto, que son los 360, para cerrar la circunferencia, tendríamos 3 menos el seno de 360, pero como 360 está sobre el eje X, va a tener un valor de 0. Y sería 3 menos 0, dándonos el valor numérico de 3, y la coordenada 3,360. Si se fijan, ese proceso en la tabla de ir calculando cada uno de los valores numéricos que dan después de evaluar el seno o el coseno dentro de la función, es lo que me va a dar el valor exacto, y tiene que quedar indicado en los procesos que yo desarrolle, porque así ya nunca me voy a perder en cuanto a lo que voy a desarrollar. Ahora bien, como este es de seno, si se fijan, les decía yo que es simétrico respecto al eje Y, es decir que 90, 135, 180, acá 225 y 270 son valores que se van a repetir. El de 90 tiene que repetirse en donde se va a repetir en qué número. Ok, ya bien, empiezo acá, miren. De lo que va a la izquierda de 90 y de lo que va a la izquierda de 270 se va a repetir con lo que quede a la derecha, es decir, lo que va para acá. Esto es lo que tengo acá en las gráficas. Entonces, si se fijan, antes de 90, ¿qué estaba? 45. Es decir, que el valor que tiene 45 tiene que coincidir con otro valor de los que yo estoy utilizando acá. Si se fijan ustedes, el de 45, como ya lo tenía al principio, tiene que coincidir con lo que sería el de ¿quién? Revisemos ahí. Ustedes me ayudan por ahí con cuál coincide el de 45.
Si no me equivoco, es paralelo al de 225. Al de 225, es decir, ¿con qué valor numérico? Con 3.71. Que aquí los tenemos. Entonces, si nos vamos fijando nosotros, los valores numéricos van a tener una correspondencia. ¿Ya? Si se fijan, 2.29 realmente lo tiene con lo que sería, acá creo que no puse bien los números, háganme un favor, revísenme acá, 135, ¿cuánto le da así 2.29? Aquí está, entre estos dos valores que están acá. Es que lo que no había notado era eso, cómo es que quedan los valores con esa correspondencia, porque si se fijan, si yo le hago acá esto, miren, si yo me fijo acá, y yo enlazo este punto con este, si se fijan el de la izquierda con el de la derecha, tienen el mismo valor de R. Revisen este de acá. Igual sería como que trazar una línea acá. Fíjense que casi siempre es mucho más fácil de verlos en lo que es el eje X que en el eje Y. Pero si se fijan en cuanto a Y, el de 225 tiene que tener el valor de 3.71, que es el mismo de 315. Revisen acá, 3.71 y el otro era 225, 3.71 también. Si revisan otros que son idénticos y que ya está trazada la línea, de hecho acá, es el de 180 grados y lo que es el de 0 grados. Si revisan, si yo trazo una línea, esos dos valores tienen la misma coordenada de 3, 0 y en el otro caso 3 con 360. Miren, tengo 3 con 0 que coincide que es el inicio, 3 con 360 que es el final y el 3 con 180 que está al otro extremo del eje. Entonces por ahí es por donde yo tengo que ver. Como les digo, respecto al eje Y, como que se vuelve un tanto más difícil ver la simetría que cuando lo tengo respecto al eje X. ¿Qué es esto que sucedió? Que como empiezo cabal desde 0, termino en 180, me fijo que cabal de 180 en adelante empiezan a repetirse los valores numéricos, que es lo mismo que como que trazar una línea, ¿verdad? Punteadita por acá para visualizarlos. ¿Ya? Si se vean en esta otra, no tengo que trazarlo porque ya está la línea. Y este otro de acá sí, miren, aquí queda, que era para el anterior, en la simetría en X, en la simetría en Y, de igual forma lo puedo ver acá. Si se fijan, la recomendación es, una es que de la forma que tiene, yo voy a saber respecto a qué eje va a ser simétrico. Cuando grafico, tengo que comprobar eso para saber o tener seguridad de que sí hice bien la gráfica. Si bien en este caso me ha auxiliado de lo que es GeoGebra para el segundo, pero para el primero me auxilié de lo que eran las gráficas del Desmos.com. Lo único que para eso hay que como les digo, hacerle una pequeña configuración al programa en línea. Luego, como lo hicimos en la clase anterior, si se fijan, voy al tercer ejemplo que tiene que ver con estos mismos de los limacones, donde me dice ahora que voy a graficar 1 más 2 coseno de teta. Y vemos de nuevo, ¿verdad? Que el primer término, que es A igual a 1, es diferente de B, que es igual a 2. Y saco de nuevo la relación A entre B. A entre B que me va a dar lo que sería el valor numérico de 1 entre 3 o un medio o 0.5, lo cual indica que está entre 0 y 1. Se va a tratar de un limacón con lazo interior. Estos tienen una peculiaridad en cuanto a lo que es el apartado del cálculo de los valores numéricos. ¿Por qué? Porque como aquí en R me va a dar valores negativos, resulta que si ustedes se recuerdan, para los valores negativos había que hacer un procedimiento para que no quedara como valor negativo, sino que como el valor absoluto de ese numerito, lo que se hacía es que al ángulo se le sumaba 180 grados. Vamos a ver cómo nos queda por acá. Si empiezo siempre, en este caso va a ser simétrico respecto a Y, porque es coseno el que está ahí en la función. Entonces empiezo desde 0 hasta 360 lo voy a hacer. En 0, si se fijan, tendría 0 es igual a 1 más 2 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Entonces tendría que hacer 2 por 1 más 1, es decir, 3. Me queda la primera coordenada de 3,0. Luego el siguiente con 45, coseno de 45, que es 0.71. Multiplicado por 2 es 1.42, creo yo.
o 41, más lo que sería 1, bueno, en este caso lo he dejado con 2.41. Entonces le coloqué 2.41,45. En el siguiente, en el de 90, como 90 está sobre el eje Y, su coseno va a ser igual a 0. Entonces me quedaría 2 por 0 más 1, es decir, solamente 1. Me voy ahora a lo que serían los 135 grados. En 135 grados tendría 0.71 negativo. Entonces sería 2 por menos 0.71, que sería 1 punto y algo. Vamos a ver, háganme el favor de efectuar aquí la operación. Ponerlo acá 2 por 0.71, ¿verdad? 1.42, que en este caso sería negativo, menos 1.42 o 1.41 más 1, es decir, me va a dar el valor que queda es el residuo del mayor, que en este caso sería 1 menos 1.41, 1 menos 1.41 me queda solamente 0.41. Ahora llego hasta los 180 grados. Cuando llego a los 180 grados, me dice que allí es la parte simétrica, desde 0 hasta 180. Entonces vengo y digo, 1 coseno de 180 es igual a 1 más 2 por el coseno de 180, que me da un valor numérico de 1. Es decir, menos 2 más 1 es menos 1. Desde que yo empecé con lo que era el valor de menos 0.41, que era el valor numérico anterior, y el valor de menos 1, y ahora tendría que utilizar yo la estrategia de que yo no puedo graficar lo que son valores numéricos negativos en R, ¿verdad? Sino que me dice que cuando tengo ese caso, lo que hago es que le sumo 180 a los valor numérico de grados y dejo como valor absoluto ese valor de R. Entonces es lo que hago acá al lado derecho. Si se fijan ustedes, tenía menos 0.41,135. Entonces coloco 0.41 positivo, pero al apartado de los grados digo 135 grados, que eran más 180, me va a dar 315 grados. Es decir, que se pasaría al tercer cuadrante. Si me fijo en el siguiente, como era menos 1, coloco 1 positivo, pero digo 180 más 180, es decir, 301,360 grados. Sería el siguiente punto. Si revisamos el que daba a continuación, me decía que iba con lo que era 225 grados. 1 más 2 coseno de 225. En 225 es menos 0.71 multiplicado por 2 es menos 1.41 más 1 menos 0.41. De nuevo estoy ante un valor numérico negativo en R. Entonces hacemos de nuevo lo mismo. Dejo el punto 41 positivo y 225 más 180, que son 405 grados realmente. Pero esos 405 grados yo los puedo expresar como si se vean, si son 405 grados, quiere decir que se pasó de 360. ¿Cuánto se pasó de 360? Se pasó 45 grados. Este va a tener el mismo valor de 0.41,45 grados, que acá se lo he colocado. Y si se fijan, de ese punto en adelante ya no salen valores numéricos negativos. Por lo tanto, ya no hay que hacer ese proceso. Solamente en esos tres, pero eso sí, cada vez que a mí me salga un valor numérico negativo, tengo que hacer este procedimiento. Si se fijan en el siguiente, en 270, coseno de 270 va a ser 0. Entonces tendría 1 más 2 por 0, que me queda siempre con 1. En el siguiente, en 315, 1 más 2 por el coseno de 315, el coseno de 315.71 me queda 2 puntos. En este caso tendría que ser, 2.41, porque es 1.41 más 1, ¿verdad? 2.41,315. Y en el siguiente, 360, el coseno de 360, que es 1 por 2, que me va a dar 3, y 3 más 1, perdón, 2 más 1 es 3. Entonces ese punto que va a ser 3,360. Ahora voy al apartado del gráfico. Si voy a graficar, ya que ustedes tienen el papel polar ahí, resulta que lo primero que voy a hacer, y voy a empezar en orden, me dice el primer punto que era 3,0, es decir,
me ubico con este valor numérico que está acá. El siguiente me desplazo 45 grados y me dice que voy a estar en 2.41,45. Que es este de acá. Luego el tercero es 1,90, llegando a 90 grados o al eje Y positivo, me ubico con este. Pero cuando me paso de los 90 grados, es decir, llego a los 135, aparece el valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? En esos 135 grados, trazo un eje. ¿Se acuerdan que es el rayo que tiene que estar hacia la posición en la cual yo mido ese ángulo, pero que también pase al otro lado de lo que es el punto cero? ¿Por qué? Porque cuando le hago la sumatoria de 180 grados, yo sé que me voy a desplazar desde estos 135 más 180 para ubicarme en el otro extremo de la línea o del rayo, que es este de acá, 0.41 con 315. Si se fijan, así es como yo le pongo estas flechitas acá para ver cómo es el recorrido que voy haciendo realmente conforme voy graficando, ¿ya? Entonces, si se fijaron, cuando llegué a esta es mentira que quedó en el segundo cuadrante, quedó en el cuarto cuadrante, y si se fijan, por acá está. Ahora bien, si me paso al siguiente, que va a ser con menos 1 y 180, me dice que menos 1 con 360. Pero como 180 ya está sobre el eje X, lo único que hago es desplazarme 180 y ubicarme en este otro punto de acá. Es decir, el rayo horizontal, en lugar de graficar al lado izquierdo, lo grafico al lado derecho, donde está la coordenada de 0. Ya que aquí es donde tendría que tocar, pero como era negativo, toca que hacerle el giro y graficarlo de este lado, en ese eje que nosotros vemos ahí, que no corresponde a lo que es el valor numérico de 360, sino que al valor numérico de 1 que me decía por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, trato de dibujar bien esto, pero cuesta un poco con estas herramientas. Entonces, se fijan, viene desde acá, y desde acá se desplaza hasta este punto que tenemos acá. Tengo el otro que era negativo, que daba 0.41, pero con 405, porque el original era 225. 225 es como que yo me ubiqué sobre este eje, ¿verdad? Ahora bien, si aquí hay 225 grados, trazo la línea completa y me paso al otro lado, que vuelve a coincidir con 45, es decir que ese de menos 0.41, 225, el 225 tendría que estar por acá, y desde el 225 me desplazo 180 y realmente coincide con este valor numérico que está acá, y al ser más pequeño, es decir 0.41 con 405 grados. Si se fijan, realmente el apartado de simetría tendría que haber llegado desde 0 hasta 180, acá ve. Acá en este punto se empiezan a repetir los valores numéricos, es decir, sumo 45 grados y tiene que tener el mismo valor que el que tenía la coordenada anterior, esta de acá abajo, por ser simétrico a X, ¿verdad? Si se fijan, si me sigo desplazando, el valor numérico que corresponda ya no a lo que es 180, 225, no, que 270, decíamos, coincide con el de 90 grados. Aquí sería una línea vertical también, donde veo la simetría sobre el eje Y. Si se fijan, lo estoy manchando más solamente por mostrarles cómo es que tienen los puntos de simetría. Si se fijaron en el otro, cuando tracé el de 2.41 con 45, va a coincidir exactamente con el de 2.41, 315 grados. ¿Ya? Más o menos por ahí es por donde iría la cosa. Y como les digo, en este caso, para podérselo graficar, para no mostrarlo en papel, lo hice con el software Desmos, que está en línea. Si se recuerdan, les decía yo que el apartado de esto de los puntos ya yo lo edito en Paint 3D. No sé si tienen dudas referente a esta temática, y además les coloqué lo que es una guía de ejercicios en Moodle, que va a ser la guía número 11. Esa guía va a estar acompañada de lo que es el apartado de la conversión entre lo que es ecuaciones polares y rectangulares a polares, además de las gráficas. Voy a mostrárselas en esta ocasión, permítanme un momento.
Pensé tenerlo abierto de un solo, pero creo que no lo tenía por acá. Por aquí va a estar, permítanme. No aparece la bendita guía por acá en el listado de eventos. Bueno, voy a hacer algo entonces. Vamos a ver por acá. No sé si ahorita ya les aparece algo por ahí de la guía 11. Ya se la subí también a la plataforma, donde si se fijan hay una serie de ejercicios que es para tener ecuaciones que en este caso van a ser conversiones, en este caso de rectangular a polar. Esos del 31 al 35, del 41 al 45 va a ser de polar a lo que es rectangular. Y los últimos 6 ejercicios, perdón, no se los he puesto acá, no se los he colocado, permítanme. Y los últimos ejercicios que tienen que ver, creo que abrí el archivo que no era. El último apartado que tiene que ver con lo que es coordenadas rectangulares o las gráficas que teníamos por acá. Quiero ver si me lo guardo esto, permítanme. Me hacen el favor de revisar en plataforma a ver si se la subí bien, porque si no tengo que hacerlo de nuevo. A ver si se fijan lo que les decía por acá. Y aquí está el apartado del 1 al 6, estas 6 que van a ser simplemente de lo que es las gráficas que acabamos de ver, de cardioides y de lo que es limacones. Bueno, voy a detener por acá la grabación para poder disipar cualquier duda que puedan tener por acá.